Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Creo que la radio ha crecido como nunca antes. Tantos cristianos están alimentándose con lo que ven en la televisión, con lo profano, el sexo mal usado, el alcohol, asesinatos, robos, adicción de las drogas. Todas estas historias policiales no hacen más que magnificar el crimen, el sexo y el alcohol, las drogas. Por eso es muy bueno que usted tenga una radio para escuchar la palabra de Dios. ¿Ha compartido ya este programa con otras personas? Mire, si cada oyente agregara un oyente a este programa, imagínese cómo se multiplicaría la obra del Señor. Por eso participe en este ministerio con sus oraciones y ofrendas. Antes de continuar con la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, una vez más te agradecemos por el privilegio y el honor que nos das al representarte y compartir tu santa palabra con otros. Somos altamente privilegiados, Señor, y es grande la responsabilidad. Te agradecemos por la familia de la radio, por los creyentes que han unido sus brazos y corazones con nosotros para esparcir tu palabra. Señor, te agradecemos por la manera en que la palabra está llegando a las prisiones y a los hospitales. Te agradecemos por los jóvenes que nos escuchan y escriben y que son desafiados y enseñados a través de este programa. Señor, continúa usando este programa para tu gloria y ayúdanos a no obstaculizarte de ninguna manera. Y, Señor, ahora te entregamos este tiempo en tus manos. Bendice a cada estación radial que lo emite, Señor, y que miles y millones puedan escuchar la verdad a través de toda América y distintos países de habla hispana, incluso por Internet. Todo para el honor y la gloria de nuestro Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Estamos tratando el tema del día de Pentecostés. Este es el tercer programa que estamos tratando ese tema. En aquel día hubieron señales. La señal del sonido, la señal de la vista y la señal del lenguaje. ¿Se acuerdan en cuanto a la señal del sonido en versículo 2? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego vemos la señal de la vista. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y después de esto, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En el programa anterior habíamos quedado en el tema de hablar en lenguas, estábamos comenzando. Aquí tenemos el fenómeno de las lenguas y entiendo que las Escrituras enseñan que esto sucedió en aquellos tiempos, pero fue temporal y pasajero. Yo creo que Dios dio el don de lenguas en aquel tiempo, especialmente para el beneficio de los inconversos judíos, principalmente allí en Hechos capítulo 2. En 1 Corintios 14, 21 y 22 leemos: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, por favor, subraye esto en su Biblia. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando se mencionan las lenguas en el libro de los Hechos, en cada caso fue asignado por Dios en la persona del Espíritu Santo, introduciendo a los gentiles en la iglesia sobre la misma base que los judíos. Podemos leer Hechos 2, del 1 al 4, Hechos 11, 15, en tercer lugar, Hechos 18, 24, en cuarto lugar, Hechos 19, 6 y 7. El hablar en lenguas era señal de la presencia del Espíritu, y esa señal era dada a todo el grupo. Ahora, observe esto, que todos ellos hablaban en lenguas en Hechos 2, 4.
estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra todos se aplica a todos los que estaban allí reunidos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. No fue dado solo para unos pocos. Todos aquellos discípulos hablaban en lenguas. Ahora, cuando leemos 1 Corintios 14, es necesario señalar algo. Algunas veces la señal de las lenguas se confunde con otro don que el Espíritu Santo ha dado separadamente a diferentes creyentes para el servicio. No debemos confundirnos con respecto a esto. Observe algunos versículos de 1 Corintios 14. En primer lugar, versículo 2, el que habla en lenguas no habla a hombres, pues nadie le entiende. En segundo lugar, observe versículo 4, la frase lengua extraña. También fíjese por favor versículo 13, dice lengua extraña. Y en cuarto lugar, fíjese versículo 19, lengua desconocida. La gente que escuchó a los discípulos hablar en sus propios idiomas, porque le aclaro que la palabra lengua y la palabra idioma se usan como sinónimo, La gente que escuchó a los discípulos hablar en sus propios idiomas eran idiomas que la gente conocía en ese tiempo. No existe tal cosa como una lengua extraña. Las lenguas que se hablaban en el día de Pentecostés eran conocidas por los que estaban allí presentes. Y le digo más, allí había representadas 14 diferentes nacionalidades. Un hombre comenzaba a hablar y muchos le entendían en su propia lengua. Ese fue el milagro de Pentecostés. Ahora, ese era un don válido. Hoy en día no conozco todavía ninguna persona que tenga el don de lenguas y que haya aceptado un ofrecimiento que hice. Yo he hecho una oferta pública en numerosas ocasiones de que cualquiera que diga tener el don de lenguas, yo personalmente lo llevaría a una tribu de aborígenes en algún lugar de América o África, y si esa persona podría comunicar el Evangelio y ser entendido por aborígenes en su propia lengua o dialecto, entonces aceptaría que la persona dijera que tiene el don de lenguas. Regresaríamos a nuestro país diciendo que tenemos el don de lenguas y llenaríamos los grandes auditorios para probar la validez del don de lenguas. Pero todavía no encontré a nadie que acepte mi ofrecimiento. ¿Por qué? Porque la gente dice que es el don de lengua, pero en realidad hoy en día son palabras incomprensibles que no tienen sentido. Al respecto, Pablo dijo en 1 Corintios 14, 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El don de lenguas en la Biblia fue un don válido, reconozco eso, pero en el día de Pentecostés era comprendido por la gente. Hablaban en diferentes lenguajes. Esas señales en Hechos 2 sirvieron en esa ocasión en especial. Es necesario tener en cuenta este hecho porque siempre hay hambre de señales en el corazón humano. Estas señales eran materiales y hoy no las necesitamos. Eran necesarias al comienzo de la iglesia, pero no hoy. En este momento hablamos español y ustedes me están escuchando, entienden el español y por eso pueden comprenderme. Si me comunicara con palabras extrañas, ustedes apagarían la radio y preguntarían, ¿de qué estaba hablando ese hombre? Yo hablo en castellano, hablo a Dios en oración en castellano, y Dios me comprende. Él me habla a mí en castellano, con mi Biblia en español, y yo le comprendo. Ahora, si yo fuera a algún lugar remoto para reunirme con alguna tribu, y yo necesitara comunicarme con ellos, creo que Dios, si quisiera, me podría dar el don del lenguaje. Nunca lo he hecho porque nunca ha sido necesario en mi vida o ministerio. Mi amigo, si usted desea ser bendecido, lea y estudie su Biblia en su idioma. Si usted desea ser bendecido, hable con alguien acerca de Jesucristo en su idioma. Vaya y ministre a los enfermos y desanimados en su idioma. Ayude a esparcir el Evangelio de la salvación en castellano. Si usted desea involucrarse en algo que vale la pena, que lleve resultados eternos para la gloria de Dios, alcance a su gente con el mensaje de salvación, con el idioma que usted se comunica con la gente. Lleve consuelo y comparta amor con otros. Esa es la necesidad hoy en día.
Bien, todo esto es lo que voy a decir en este programa en cuanto a las lenguas. El aspecto práctico y personal del ministerio del Espíritu está resumido en esta afirmación: estaban todos llenos del Espíritu Santo. Amados, este es el estado normal para un cristiano y al cual se refiere Efesios 5:18. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, más importante que buscar un fenómeno de Pentecostés es entregar nuestras vidas al Espíritu Santo, quien anhela llenarnos para que podamos estar equipados para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Muy bien, vamos a considerar la predicación de Pentecostés. Quizás escuche algo aquí con lo que no está de acuerdo, pero creo que lo que he dicho tiene sentido porque está basado en las Escrituras y es lo que la Biblia enseña. Ahora vamos a considerar el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Sabe una cosa? Me hubiera gustado estar allí en esa ocasión. La atmósfera debe haber estado cargada de tensión. El Espíritu Santo había introducido una nueva dispensación, una nueva época, y un poder extraño estaba siendo experimentado por todos los que estaban allí presentes ese día. No era un entusiasmo humano, carnal. No era nada que se lograra gritando, levantando las manos, cantando y corriendo por los pasillos. No. Era el poder que había sido introducido por el Espíritu Santo porque estaba marcando el comienzo de una nueva etapa. Los discípulos estaban ahora seguros de que este era el Espíritu que el Señor había prometido enviar, y ahora este Espíritu había llenado a los seguidores de Cristo, quienes estaban bajo su control. Creo que el mundo vería una poderosa demostración que ningún hombre ha visto antes si los cristianos todos estuviésemos llenos del Espíritu Santo hoy. Esta demostración comenzó cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu y fue evidente cuando ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Ciertamente este era otro de los fenómenos de Pentecostés. Aquellas lenguas milagrosas que fueron entregadas a los discípulos para que ellos pudiesen hablar el maravilloso mensaje en dialectos y lenguas que no conocían previamente y que eran perfectamente comprensibles para los oyentes. Ese fue el resultado favorable y se logró el propósito del Señor. Pero sabe, algunos quedaron sorprendidos y perplejos. Escucharon y vieron lo que sucedía, pero no lo comprendían. Para los que escucharon era extraño, muy extraño lo que dijeron aquellos seguidores de Cristo, y pensaron que estaban borrachos. Ciertamente había cierta confusión mental entre las multitudes que observaron el milagro de Pentecostés. Para escapar del enigma, comenzaron a reírse, a hacer bromas. Escuchen lo que dijeron. Dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Cuando comenzaron a mofarse, a bromear, vino Pedro con el sermón, y ahora vamos a ver un hombre lleno del Espíritu Santo en acción. Pedro fue el medio elegido por Dios para entregar el mensaje, el instrumento. Vamos a considerar ahora tanto al hombre como el mensaje. Primero, el siervo de Dios fue lleno del Espíritu. Vemos que este siervo de Dios fue elegido para esta obra especial. Era conocido por los apóstoles que Pedro era un hombre impulsivo. Alguien dijo que a veces, cuando abrimos la boca, metemos la pata. Bien, ciertamente parecía que cuando Pedro hablaba, abría su boca, metía la pata. Hablaba cuando debía callarse, parecía deleitarse cuando llevaba la delantera en hablar. Pero otras veces, aunque fue cobarde en algunas, también demostró poseer una naturaleza impetuosa y agresiva. Ciertamente el Pedro de Pentecostés nunca podría haber predicado su sermón con los mismos resultados si no hubiese sido un nuevo apóstol Pedro. El Señor le había dicho a Pedro antes de la crucifixión, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En mi Biblia yo subrayé las palabras ahora y después. El período de tiempo que cubría la palabra ahora demostró que Pedro había sido un fracaso. Era impulsivo y también vacilante. Esto no significa que no haya disfrutado un tiempo maravilloso de comunión con el Señor en el ahora. El nombre de Pedro aparece primero cuando se menciona a los 3 discípulos que Jesús eligió para estar con él en ciertas ocasiones: Pedro, Santiago y Juan. Los nombres aparecen tan frecuentemente en ese orden que automáticamente los unimos en esta secuencia.
Y aún en el ahora, a Pedro le faltaba algo que lo convirtiera en una influencia poderosa. Es cierto que él había dejado todo para seguir a Cristo y que fue el primero que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro quien caminó en el agua para encontrarse con el Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro anterior al Pentecostés, en aquella hora, no fue el apóstol Pedro que predicó después. Creo que Pedro había confiado mucho en sí mismo. Confiaba más en Pedro que en el Señor. Pedro, igual que muchos de nosotros, tenía mucha confianza en sí mismo. Si aquel Pedro de los Evangelios estuviese con nosotros hoy, muchos le felicitarían por ser un hombre seguro de sí mismo. Pero el hombre que Dios usa es el hombre que Dios hace. No estoy diciendo que no debamos tener confianza en nosotros mismos, sino que es mejor y siempre indispensable confiar en el Señor más que confiar en el hombre. Y para mí es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en mí mismo. Y es mejor para ustedes también confiar en el Señor que en ustedes mismos. Miren, la confianza propia tiene cierto lugar hasta cierto punto. Pero donde se involucra la obra de Dios, debemos estar completamente entregados al Señor y dependiendo de Él. En la última cena, nuestro Señor se refirió a ese tema. Él dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero rápido como un rayo, Pedro contestó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A pesar de la advertencia de Cristo, Pedro insistió en Mateo 26:35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba siendo un insensato. ¿No conocía él su propia debilidad? En pocas horas se olvidó de lo que había dicho y negó al Señor. Sí, amigos, sucede a menudo que los mismos pecados que condenamos en otros y que nos jactamos de que nunca nos sucederá a nosotros son los que causan nuestra caída. Creo que deberíamos ser lentos en juzgar a otros. El creyente que desea tener el poder del Espíritu en el servicio debe perder la confianza en sí mismo y depender completamente en el Señor. La enseñanza clara de las Escrituras es que la carne es débil. Jesús lo dijo en Marcos 14:38. No debemos proveer para ella, según Romanos 13:14. Amados, no confiemos en nosotros mismos. Necesitamos aprender el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Un hombre sabio, el que escribió Proverbios 3:26, dijo: porque Jehová será tu confianza. Miren, si esperamos ser usados por Dios, nuestra confianza debe estar en Él. El apóstol Pablo fue grandemente usado por el Señor. ¿Por qué? Porque él aprendió en quién debía poner su confianza. En Filipenses 1:6 escribió: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El obrero cristiano debe tener la confianza de que al hacer la obra, el Señor obrará por medio de él. La expectativa de cada verdadero siervo de Cristo debe estar en el poder del Espíritu Santo. El Pedro confiado de la hora de los Evangelios no estaba en condiciones de entregar el sermón de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Personalmente, cada vez que me acerco a este micrófono tengo temor y tiemblo. No confío en mis propias habilidades, en los dones que pienso que tengo. Yo estudio y preparo mis mensajes, pero debo depender enteramente del Espíritu de Dios para llegar al corazón del oyente y producir frutos en aquellos que escuchan. Pedro iba a experimentar un cambio en el después, es decir, el tiempo del libro de los Hechos. Es un cambio que todos nosotros necesitamos experimentar. El cambio que lo capacitó para la santa tarea de comunicar el Evangelio es la obra del Espíritu Santo en su vida.
La primera y gran demostración de la predicación de Pentecostés fue una exhibición y una ilustración del poder del Espíritu Santo. Contar con este poder es una calificación espiritual necesaria para cualquiera que desea ser un testigo de Cristo. Pedro es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer con la persona que está completamente entregada a Él. A lo largo del libro de los Hechos y también en las epístolas, el Espíritu Santo es la presencia y el poder en el verdadero servicio. Todos los resultados fueron logrados por Él. Esta es la marca característica en la historia de la Iglesia cristiana. Uno de los propósitos de Cristo al enviar al Espíritu Santo fue equipar a los discípulos para la obra. En Hechos 1:8, antes de ascender al cielo, Jesús dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Él les había dado la gran comisión, pero sin el poder del Espíritu Santo eran ineficaces para ejecutarla. Nuestro Señor le dijo muchas cosas lindas a Pedro, pero ninguna de ellas fue más importante que lo que le dijo a la gente, a Pedro y al resto de la gente cuando les dijo en Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mi amigo, usted y yo necesitamos estar revestidos con poder si es que deseamos involucrarnos en una obra espiritual incisiva. Como Pedro, debemos estar llenos del Espíritu si planeamos servir a Cristo. Sin dudas, esperar era difícil para el apóstol impulsivo y entusiasta, pero él lo hizo, y también el resto de los discípulos. Había un campo ilimitado de servicio esperando. Sería un ministerio mundial. Jesús había dicho, id por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Tan tremenda empresa nunca podría haber sido lograda sin un poder especial. Lo digo nuevamente, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo no soy un especialista cuando se trata de esperar en el Señor. Tengo que confesarles que a menudo no es fácil, pero es una parte necesaria del equipamiento para alcanzar a los hombres para Dios. Aquel que no se detiene delante del trono de Dios está en peligro de convertirse en una persona mecánica, la cual no es necesariamente práctica. Por favor, les pido que oren por mí. No quiero convertirme en mecánico en la preparación y presentación de la palabra de Dios en este ministerio. El siervo del Señor que es práctico hace la obra de Dios a la manera de Dios y con el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro no podría haber sido testigo de Cristo sin la preparación del Espíritu Santo, y nadie podría, ni usted ni yo. Muy bien, preguntémonos a nosotros mismos entonces si somos testigos que han nacido de nuevo, primera condición, y si usted no ha nacido de nuevo, venga a Cristo por la fe de inmediato. Confíe en Él como su suficiente y seguro Salvador. Y aquellos que ya son salvos, nunca olvide que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. No creo que debamos comenzar a servirle a Dios hasta que estemos controlados por el Espíritu Santo, como lo estaba Pedro en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Él tuvo una preparación maravillosa para esa obra. Hubo un antes y un después en la vida de Pedro. Busquemos la llenura y la dirección del Espíritu Santo en el servicio a Dios y a las personas. Muy bien, hasta aquí llegamos con el tiempo en el día de hoy. Les espero con una nueva temática a partir de nuestro próximo programa. Será en este mismo punto del dial y en este mismo horario. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario, y
punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.